La otra historia, un podcast de The Hispanic Council, con la colaboración de la Secretaría General de Política de Defensa para conocer a grandes personajes de la historia de España en Estados Unidos. Hoy, Jorge y David Farragut. Quienes hayan leído 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne recordarán al Comodoro Farragut, un personaje central de la novela, avezado e intrépido marino. Este audaz y experimentado hombre de mar está inspirado en quien fue el primer almirante de la Armada de los Estados Unidos, David Farragut. David fue realmente bautizado como James Farragut y era hijo de Jorge Farragut, un marino mercante menorquín que comandaba un modesto barco que navegaba rutas comerciales entre Veracruz, México y Nueva Orleans. Su transitar americano permitió a Jorge conocer los vientos de libertad que soplaban en las colonias inglesas de Norteamérica y acabó uniéndose a los insurrectos en su Guerra de la Independencia. Fue nombrado teniente de la Marina de Guerra combatiendo a los ingleses en las batallas de Savannah, Cowpens y Wilmington. Entre toda esta actividad bélica, tuvo tiempo para conocer y casarse con una norteamericana de origen irlandés, Elizabeth Shine, de cuya unión nació James, David con los años. James Farragut vino al mundo en Tennessee, en un pequeño pueblo que ahora lleva su nombre en el año 1801. La contienda por la independencia de los Estados Unidos le mantuvo alejado de su padre durante su infancia. Terminada la guerra y tras la compra de la Luisiana por parte de Estados Unidos, se abrieron oportunidades y ofertas de trabajo para funcionarios que hablaran español o francés. Fue así como los Farragut, con su pequeño James, se mudaron a Nueva Orleans. En 1808, Elizabeth, la madre de James, contrajo la fiebre amarilla y falleció. Ante esta perspectiva y dadas sus continuas ausencias, su padre decidió entregar la custodia de James a su mejor amigo, el también marino David Porter. Fue por ello que James abandonó su nombre de pila y en honor a un padrastro con el que le unía una relación muy especial, decidió llamarse David, nombre con el que ha pasado a la historia. David tenía un padre y un padrastro marinos, por lo que no es extraño que su vocación estuviera orientada al mar y la vida castrense. Así, con tan solo 9 años, ingresó como guardamarina. No tuvo que esperar demasiado para tener su bautismo de fuego. En 1812, en el marco de la guerra anglo-estadounidense, el navío al que estaba asignado, el Essex, entabló combate con una fuerza británica, capturando al británico HMS Alert. David fue encargado de llevar el barco apresado a puerto como oficial de la dotación de presa. David continuó su carrera y recibió su primer mando en 1824 a bordo del USS Ferret, enmarcado en una flotilla dedicada a la persecución de la piratería en las Indias Occidentales, cometido y lugar en el que transcurrió la primera parte de su carrera. Durante la intervención norteamericana en México, en 1847, David tomó el mando de la balandra de guerra USS Saratoga. Partió de Norfolk, Virginia, para ponerse a las órdenes del comodoro Matthew Perry, quien le ordenó reforzar el bloqueo naval a la ciudad de Tuxpan, al norte de Veracruz. Fue durante estas travesías cuando la fiebre amarilla rondó por la existencia de David por segunda vez. La primera se había llevado a su madre. En la segunda ocasión, el mal le pasó rozando, pues atacó a una parte considerable de su tripulación, aunque él, una vez más, se libró. Tuvo que volver a puerto en Pensacola y desembarcar a la casi totalidad de la dotación, teniendo por ello un protagonismo bastante discreto en la misión. Pero las oportunidades para David se iban a presentar. Un nuevo y terrible escenario bélico le iba a dar la ocasión de demostrar sus dotes como marino, la Guerra de Secesión Americana. Pese a su procedencia sureña, Farragut consideraba una traición cualquier acto secesionista y tomó partido por los estados norteños de la Unión, presidida por Abraham Lincoln, frente a los meridionales de la Confederación, que proclamaron la independencia.
Siendo ya un oficial veterano, se le encomendó el mando del escuadrón de bloqueo de la Unión al oeste del Golfo de México, con órdenes de entrar en el río Mississippi y capturar Nueva Orleans, punto vital de suministro para el ejército confederado. La idea de sus superiores era que al mando de su flota redujera los fuertes que daban acceso al río, pero él tenía su propio plan. David, a pesar de no ser ya un joven oficial, sí sabía comprender los tiempos que transitaba y los radicales cambios de la época en que vivía. La revolución industrial comenzaba a traer nuevos elementos a todos los ámbitos, y la guerra naval no era ajena a ello. David fue de los primeros en interpretar y sacar ventaja de los nuevos blindajes de los barcos, el papel de las minas, los cañones navales de gran calibre y alcance o el motor de vapor. Todas estas cosas y algunas otras estaban cambiando la forma de pelear en el mar, y él había conectado con ellas perfectamente. No atacó los fuertes, decidió hacer una incursión nocturna a través del fuego cruzado de ambos, en la confianza de que la velocidad y blindaje de sus barcos harían el trago aceptable, mientras que el repetido cañoneo desde su imponente navío de 3 palos, el Hartford, y otros menores que le acompañaban, tendrían a los sirvientes de las fortalezas lo suficientemente presionados como para no poder centrarse en su propia labor. Y así fue. Penetró en el puerto con escasos daños y allí mandó a pique a la escuadra confederada, confiadamente fondeada y creyéndose segura al amparo de los fuertes. Sin oposición naval, las tropas de la Unión desembarcaron en la ciudad y la tomaron fácilmente. Esta victoria motivó que el Congreso de los Estados Unidos creara y le otorgara el cargo de contraalmirante. Sin embargo, Nueva Orleans no sería su mayor victoria, sino la batalla de Mobile Bay, en 1864. Mobile era el último puerto de importancia que le quedaba a la Confederación, por lo que estaba fuertemente defendido, amén de sembrado de minas en su entrada. Farragut ordenó la entrada de la flota en 2 columnas, poniendo a los buques blindados en la parte delantera. Sabía que estos aguantarían mejor la explosión de una mina y podrían ir así abriendo el camino. Una de ellas explotó y destruyó al Tecumseh. La columna se detuvo y David preguntó extrañado la razón, a lo que fue respondido con un lacónico «minas». Fue entonces cuando pronunció su famosa frase «al diablo con las minas, a toda máquina». Logró entrar en la bahía para medirse con los fuertes que la protegían y con el acorazado Tennessee que la guardaba, rindiéndole. Por esta acción bélica, David fue ascendido a vicealmirante y posteriormente, en 1866, después de la guerra, a almirante, siendo la primera persona que ostentó ese cargo en la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Su mala salud le impidió continuar con su carrera. Falleció en 1870 en Portsmouth, New Hampshire. Fue enterrado en el cementerio Woodlawn del Bronx, en Nueva York, junto a una estatua que conmemora al primer almirante de la Armada de los Estados Unidos, el hombre que inspiró a Julio Verne. Hasta 5 barcos distintos han llevado el nombre de David Farragut. El último USS Farragut es un poderoso destructor de la clase Arleigh Burke y fue votado en el año 2004. El tercero de su clase, votado en 1932, se encontraba en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Su tripulación logró salir de la dársena y, navegando entre bombas y torpedos por la bahía, hizo buen uso de sus cañones antiaéreos contra los bombarderos japoneses. A aquella dotación le fue concedida la Estrella de Bronce al Valor, tras haber demostrado que no hay encerrona ni fuego enemigo que atemorice a ningún Farragut.